Buenos días a todos. La verdad que es una satisfacción estar hoy con todos vosotros en este webinar que vamos a realizar sobre los objetivos ESG. Para muchos de vosotros, posiblemente, estas siglas os pueden decir mucho, pueden decir poco, que están relacionadas con la sostenibilidad y, de alguna forma, una palabra muy de moda, desde todos los ámbitos. Bueno, sabéis que en los fondos de recuperación europeo, pues realmente la mayor parte del dinero va así a sostenibilidad, a sostenibilidad ambiental. Pero es un tema que está muy de moda y del que posiblemente muchas de las empresas pues conozcáis poco y en algún caso quizá nada, ¿no? Y sin embargo es un tema, como veréis en el webinar de hoy, que es relevante. Bueno, este webinar lo hemos organizado en primer lugar gracias a Álvaro Castro. Álvaro Castro es un amigo de la asociación de hace muchos años, a través de Bolsa y Mercados Española, a través del premercado, donde desde hace tiempo estamos intentando que empresas de los parques pues, puedan cotizar en estos mercados secundarios, una forma de obtener financiación. Y la verdad es que nos animó a hacer este webinar, que yo creo de importancia y de referencia en unos momentos muy determinantes con respecto a lo que es la sostenibilidad, tanto en el plano ambiental, social o de gobierno, dentro de las empresas españolas. Yo no voy a utilizar más tiempo y paso la palabra a Álvaro para que nos presente digamos, al conferenciante de hoy, que nos va a exponer pues todos los elementos alrededor digamos, de ESG, de la sostenibilidad en las empresas. Así que Álvaro, buenos días, encantado de estar aquí contigo y sin más te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Felipe. Bueno, como bien dice Felipe, la verdad es que la relación con AFTE, con la asociación, pues ya viene desde hace unos cuantos años, cuando creamos esta iniciativa que se llama el entorno premercado dentro de Bolsas y Mercados Españoles, que es la empresa que gestiona la bolsa, digamos, entendida como las empresas más grandes, donde cotizan un buen número de empresas muy grandes, que todos conocemos. Es verdad que luego hay un segundo escalón donde cotizan empresas en expansión más pequeñas se llamaba el mercado alternativo bursátil, probablemente lo conozcáis de esto, y que bueno, el año pasado le dimos un cambio de imagen y ahora se llama BME Growth, ¿no? Con esta idea de que tengan nombres así un poco más raros los mercados. Pero bueno, es un mercado especializado para compañías más pequeñas en expansión y con unos costes y una regulación más a su medida, ¿no? Y luego, como decía Felipe, hace 3 o 4 años, para acercar aún más a las compañías que aún no estaban preparadas, que aún no tenían el tamaño suficiente o los conocimientos a los mercados de capitales, pero que sí que tenían esa vocación de convertirse en empresas cotizadas, creamos esto que hemos llamado entorno premercado, ¿no? Esto es un escalón anterior que es más un sistema, un segmento de formación, ¿no? De entrenamiento para compañías que quieren en los próximos 1, 2 o 3 años pasar a los mercados de capitales y les ayudamos a prepararse, ¿no? Os animo a todas las empresas que estáis hoy con nosotros y a todas las que estáis en los parques tecnológicos a que conozcáis el entorno premercado para que veáis que puede ser una alternativa para ir preparándoos y obtener todos estos conocimientos. Y en este aspecto, pues tenemos varios colaboradores del entorno premercado. Uno es, por supuesto, APTE, de los primeros, pero otro de ellos muy importante es el Instituto Español de Analistas Financieros, ¿no? Y es con el que hoy hemos llevado a cabo esta jornada. El Instituto Español de Analistas Financieros es un gran colaborador de Bolsas y Mercados Españoles. Tenemos una relación muy estrecha con ellos y participamos en muchas cosas y, entre otras, en un proyecto que se llama Lighthouse, que pretende eso, dar visibilidad a las empresas. En principio, se creó este programa Lighthouse para empresas cotizadas, las más pequeñas, las que no tenían el seguimiento de analistas financieros, para darles esa visibilidad y para hacer esos informes de análisis para que pudieran llegar a un mayor número de inversores. Pero en el último año, desde Lighthouse, también se ha desarrollado otro proyecto relacionado con estas 3 siglas, ¿no? La E, la S y la G, o todos estos criterios o factores de sostenibilidad, ¿no?
y es un proyecto, como ahora nos va a explicar Alfredo, que se dirige a pequeñas y medianas empresas de todos los niveles, no tienen que estar cotizadas, por supuesto, porque estos temas, como también nos va a explicar ahora Alfredo, cada vez les van a ir afectando más y conviene tener dentro de su día a día pues, todo este tema conocido por los posibles informes que haya que hacer o por el posible cumplimiento, porque veremos que va a ser muy importante, no solo porque sea de obligatorio cumplimiento, sino porque es muy conveniente para las compañías para poder tener acceso a financiación, para bueno, relacionarse con los bancos, con inversores. Ahora veremos la importancia de los objetivos ESG. Yo no me quería extender mucho más porque Alfredo nos lo va a explicar perfectamente. Simplemente introduciros, Alfredo Echevarría es el director de análisis de este proyecto Lighthouse que os digo, donde con un grupo de analistas del Instituto Español de Analistas Financieros, pues por un lado llevan a cabo estos análisis de compañías cotizadas de las compañías cotizadas más pequeñas que no tenían el seguimiento de ningún analista, y por otro lado es el que va a dirigir o el que está arrancando este otro programa de análisis, pero centrado en estos objetivos o en estas características ESG para compañías no cotizadas, cotizadas o de todos los tamaños, fundamentalmente pequeñas y medianas, como ahora nos explicará. Entonces, yo tampoco os robo más tiempo, os dejo en manos de Alfredo. Lo único que Alfredo nos va a hacer una presentación que durará unos 40 minutos, por supuesto. Yo voy a estar atento al chat para que cualquier pregunta que queráis hacer vía chat por escrito, yo me tomaré nota o interrumpiré a Alfredo si viene a colación de lo que está contando en ese momento. Y por supuesto, al final os animo a que tengamos esos 10 o 15 minutos de conversación, de comentarios o de intercambio de opiniones, ¿de acuerdo? Pero como os digo, en cualquier momento yo voy a estar atento al chat para tomar nota de las preguntas. Así que, sin más, Alfredo, si quieres compartes la presentación y nos vas contando todo este tema. Sí, sí, no, decía que muchas gracias tanto a Felipe por Apte como a ti, Álvaro. Y como dices, voy directamente al grano. Entonces voy a compartir una presentación. Voy a compartir una presentación. A ver, que espero se vea bien. Sí. Perfecto. ¿Se ve bien, Álvaro? Muy bien, perfecto. Vale, perfecto. Esto lo vamos a poner aquí. Un momento. Bueno, pues vamos adelante con la presentación. El título es ¿por qué el ESG es de vital importancia para las compañías? La presentación va a girar toda ella sobre esto, que es, como veremos ahora en el primer slide, es un acrónimo inglés y lo que busca es alertar a las compañías. Y yo soy transparente con los que me estáis escuchando, que tenéis un interés empresarial en cualquier cosa y también en esta. Lo que yo pretendo con esto es, en una presentación escueta, pero que intenta ir desde lo más general, como veréis, a lo más concreto, y que intenta explicar de dónde viene esto, o sea, por qué ha surgido, en qué ha terminado, qué impacto regulatorio ha tenido y por qué es muy importante para las compañías. El mensaje que está puesto en el texto más pequeño de la portada es que esto ESG, que ahora veremos exactamente qué es, que tiene que ver con la sostenibilidad, con lo medioambiental, lo social, pues que esto es importante no solamente para las compañías grandes, líquidas y cotizadas, sino que es importante para cualquier compañía. Para cualquier compañía con independencia de su tamaño, de que cotice o no, de su sector, de su ubicación geográfica. Es importante para todas las compañías. Es un poco el mensaje y por tanto todas las compañías se tienen que sentir concernidas por esto y se tienen por lo tanto que ver llamadas a tomar decisiones respecto a esto en el ámbito estrictamente empresarial. Y ahora veremos por qué. Bueno, esto es una explicación, la presentación, luego el que la quiera se le entregará, por supuesto, es una explicación de lo que es Lighthouse y qué es lo que hace para el que quiera conocernos. Pero la presentación es genérica sobre ESG. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ESG? Pues a un acrónimo anglosajón que quiere decir la E, lo medioambiental, lo environmental, por lo tanto lo ambiental, ¿vale? Lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo social y el gobierno corporativo. Por lo tanto,
hablamos, y esto ya es intuitivo y obvio, de un auténtico cajón desastre. Es decir, que se ha englobado en un mismo concepto cosas que tienen en principio poco que ver entre sí, pero se han englobado todas en un mismo concepto. Y en lo que a mí me interesa más destacar, y lo dice alguien como yo, que viene del mundo del análisis fundamental, o sea, del análisis clásico tradicional de las compañías, ESG al final, bajo mi punto de vista, se ha convertido en un modo diferente de juzgar el mérito de las compañías, de valorarlas, de tener una opinión sobre las mismas. La opinión tradicional sobre las compañías siempre ha pivotado, como sabemos, sobre dos ejes esencialmente, ¿no? Que es uno, tiene que ver con la capacidad de generación de cash flow de las compañías y de crecimiento, y el otro tiene que ver con la fortaleza o debilidad del balance, niveles de endeudamiento y solvencia. Y sobre esos dos ejes, como todos sabemos, ha pivotado tradicionalmente la opinión que uno tenía sobre una compañía. Una compañía era buena o mala en función de si generaba mucho cash flow, si el cash flow crecía y crecía sanamente, si sus márgenes mejoraban o empeoraban. Esa era una variable. Y la otra era si la compañía tenía niveles de endeudamiento más o menos tolerables, si tenía una situación de riesgo financiero o no, y cuáles eran sus niveles de solvencia. Y sobre estos ejes yo me he movido toda mi vida a la hora de analizar compañías y tener una opinión sobre las mismas. Y sin embargo ahora surge una manera diferente de mirar las compañías, ¿no? Que es ajena a esto que acabamos de ver, ¿no? Y que tiene que ver con esto que hemos dicho, ¿no? Lo medioambiental, lo social y el gobierno corporativo, que como hemos dicho tienen poco que ver entre sí, pero que están siendo tomadas en cuenta por inversores, por financiadores, por clientes, por proveedores, por consumidores, ¿vale? Por todo el mundo en general, por reguladores, por supuesto, ¿vale? Como decía antes Felipe en la presentación, los fondos que lleguen a España tendrán la concesión de los fondos y la asignación de los mismos en gran medida tendrá un racional de cumplimiento de esto, ¿no? de afinidad con ESG, con lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué ha surgido todo esto? ¿Por qué nos vemos hablando coloquialmente, en este berenjenal, ¿no? Ahora, si nos hubiéramos preguntado sobre esto hace 10 años, yo llevo en el mundo de análisis financiero y fundamental pues 25, hace 10 no hubiéramos hablado de esto. Y hace 5 incluso probablemente hubiéramos empezado, pero tímidamente. Y sin embargo esto es algo que ahora mismo está muy sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué ha surgido? Al final lo que ha habido es, por un lado, una enorme cantidad de cambios globales heterogéneos que están de alguna manera, y por resolver una pregunta muy profunda en una sola página, que es difícil, y en muy poco tiempo, condensan cosas muy grandes entre sí, pero que transmiten cambios grandes que han ocurrido en poco tiempo y que son diversos. Lo que ha ocurrido en el mundo de la demografía, invierno demográfico, cambio del papel de la mujer, urbanización, todo el tema medioambiental, con una preocupación creciente por la seguridad de los recursos naturales y los riesgos que estos soportan, los cambios tecnológicos profundísimos que han ocurrido, que al final tienen efecto en el comportamiento de las personas, y los cambios también sociales y éticos que han ocurrido en la sociedad, con un despegue muy grande en cuestiones como la confianza que se tiene en estados, gobiernos y empresas, la demanda de políticas sociales, culturales, que vayan en determinada dirección por parte de gobiernos, estados, empresas. Toda esta enorme cantidad de cambios ha desencadenado a su vez efectos, ¿no? Que están de alguna manera desglosados secuencialmente a la derecha, ¿no? Que es, esto ha cambiado muy fuertemente las necesidades de los consumidores, que están condicionados por la sostenibilidad. Cuando hablamos de consumidores ya empezamos a tocar cuestiones que afectan directamente a las compañías, a sus ingresos, ¿no? Esto ha llevado a la industria en general, entendida como la productora de bienes y servicios, a adaptarse a los cambios en los consumidores. Eso ha llevado a que la opinión pública, ahí se habla de la generación millennial, pero es más profundo que todo esto. En general, la opinión pública a demandar
inversiones responsables tanto en compañías, empresas como en los estados, ¿vale? Y esto finalmente ha llevado a cambios efectivos, reales en el perfil y en las necesidades de los inversores, ¿vale? Por tanto, de aquellos que financian, entendiendo inversor como todo aquel que pone dinero detrás de un proyecto. Cuando hablábamos antes de la asignación de fondos europeos, no deja de ser un nivel de inversión, en este caso inversión pública, ¿no? Pero como vemos, tiene un driver, o sea, tiene un motor, ¿vale?, que está condicionado por ese eje. Por lo tanto, el primer paso es, ¿esto por qué ha ocurrido? Porque ha habido cambios fuertes en poco tiempo y porque el mundo social y económico se ha adaptado a esos cambios. Pero a partir de eso, que es una realidad, como veis, más social y empresarial, lo que ha habido es una reacción política a esos cambios. Entonces, ahí veis también, solamente en una página, lo que para mí es la secuencia de lo ocurrido, que es, hay una agenda que arranca en septiembre del año 15, la Agenda 2030 de la ONU, con los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pueden verse como algo global pero lejano, ¿no?, para una compañía, en este caso una compañía española. Puede ver que eso es algo lejano en el tiempo, lejano en su capacidad de ejecución y de tomar decisiones que le afecten, pero ese es el arranque de todo esto, ¿no? Eso acaba en decisiones de la Unión Europea, que ya nos toca más cerca, como puede ser la ratificación de los acuerdos de París sobre el cambio climático, eso ya es octubre del 16, y eso, en lo que más nos puede importar, acaba en decisiones regulatorias por parte de la Unión Europea que acaban siendo traspuestas a la legislación doméstica, a España. Es decir, que aquello que veíamos que son cambios sociales, bueno, fuertes, importantes, que desencadenan reacciones en consumidores y compañías, acaba también en una agenda política que acaba en cambios legislativos a nivel europeo que terminan en cambios legislativos a nivel doméstico. Y eso ya afecta directísimamente, rabiosamente, a las compañías españolas, ¿no? Estos cambios estas decisiones regulatorias, yo las estructuro, las separo en dos ámbitos, ¿no? Un ámbito son decisiones que buscan regular la inversión, ¿no? El arranque es el Plan de Acción en Finanzas Sostenibles, por lo tanto es la regulación europea, ¿no?, que busca implantar medidas concretas que sirvan para contribuir, ¿vale?, al cumplimiento de los objetivos ambientales de la Unión Europea, ¿no? Hay 10 medidas, de las cuales 3 ya están en vigor. Una es la taxonomía, otra es el estándar de bonos verdes y otros son los índices de referencia en bajo carbono. De esas 3 que están en vigor, la que para mí es más relevante y que ahora entraremos un poco en ella para que veáis, sobre todo para que veáis la dirección que está tomando la regulación y lo que va a afectar a las compañías a las que pertenecéis y que os interesan, ¿vale? Entraremos en la taxonomía, que para mí de lo hecho hasta ahora es lo más relevante. ¿Qué es lo que se busca con esta regulación de inversión, ¿vale?, con este plan de acción en finanzas sostenibles, que parece algo en su nomenclatura, parece algo etéreo, poco tangible? Pues al final lo que busca es orientar los flujos de capital al desarrollo sostenible, tanto los flujos de capital privado como los flujos de capital público. Y esto ya es más tangible, es decir, a dónde el regulador o el político persigue que los flujos de capital se orienten en una determinada dirección y vayan detrás de determinados proyectos, ¿no? Y para eso legisla. Una de las legislaciones que veremos ahora es la taxonomía. Establece objetivos que hay que proteger, detrás de esos objetivos toma medidas, ¿vale?, y esas medidas las implementa con legislaciones concretas. Ahora veremos la taxonomía. Y en segundo lugar, lo que busca el político, ¿vale?, o el regulador, es regular, ¿vale?, la información. Hay una directiva del Parlamento Europeo sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, ¿vale?, que veremos que, o sea, ya está traspuesta a nivel español y que ha derivado en la Ley de Información No Financiera en España, desde octubre del año 18, ya aplicable a compañías españolas, ya veremos en qué consiste. Pero al final aquí es lo que se está buscando. En el fondo son las dos caras de la misma moneda. En un caso lo que se busca es dar información o promover que quien dispone de capital lo oriente en una determinada dirección. En el segundo caso lo que se busca es promover que las compañías informen al mercado
al mercado en su conjunto, de cuál es su situación en todo lo referido a en este caso, lo ambiental, lo social, el gobierno corporativo. Es decir, todo lo que tiene que ver con aquello que no es financiero. Vinculado a la portada, ¿no? Lo que vimos al principio, estamos ante un modo nuevo de mirar las compañías. Las compañías hasta ahora han reportado solamente estados financieros clásicos, por todos conocidos, memoria, balance, informe de gestión, cuenta de resultados, estado de generación de cash flow, y a partir de ahí una capacidad del mercado de juzgar si la compañía genera cash o no, o cash flow o no, cuánto crece, cuánto ha crecido históricamente, cuál es su situación de balance. Pero ahora se requiere otra información. En esta nueva forma de mirar las compañías hace falta información y, por lo tanto, se promulga una ley que lo que hace es que las compañías también tengan que informar de lo no financiero, cosa que ya está en vigor. Por lo tanto, lo que vemos es que aquello que era lo que es un acrónimo inglés aparentemente heterogéneo y un cajón desastre, hemos visto que viene provocado por cambios sociales que ya, digamos, podemos entender más porque sabemos cómo se han producido y de dónde vienen, ¿vale? Cambios de todo tipo, demográficos, medioambientales, sociales, que todo eso deriva en reacciones de consumidores y compañías y que finalmente termina en la regulación, que es donde estamos ahora. Entonces, esto ya toca directamente a las compañías españolas, ¿vale? A partir de aquí vamos a ver los dos temas, ¿no? O dos de los que acabamos de ver ahora, ¿no? Uno es los estados de información no financiero y otro es la taxonomía. ¿A quién aplican los estados de información no financiera? Pues de manera muy sencilla. A partir de 1 de enero del año 21, de este año, compañías que tengan más de 250 trabajadores. Lo interesante es que hasta este año eran 500, lo que permite hacer una lectura también sencilla, pero yo creo que de alguna manera contundente, y es que la regulación avanza como mancha de aceite y afecta cada vez a más compañías. Antes se veían afectadas pues muchas menos, ¿no? Las que estaban por encima de 500, ahora es por encima de 250. Y la tendencia será ir incrementando la obligatoriedad de una normativa como esta, la de formulación de estados de información no financieros, a más compañías. Hay un segundo requisito, que es la compañía, o bien sea una compañía de interés público, como serían las cotizadas, o bien cumplan uno de los dos siguientes requisitos, que tengan activos por encima de los 20 millones de euros o que hayan facturado los últimos 2 años por encima de 40 millones de euros. Pero de alguna manera uno debe quedarse con la idea de que compañías con este tamaño, más de 250 trabajadores, ya se ven afectadas por esto y que compañías que estén por debajo deben ver que progresivamente la regulación va a ir siendo cada vez más exigible o va a ser exigible a más compañías y por lo tanto deben ver como un problema que todavía no ha llegado, pero que llegará. Mismos criterios de aprobación y divulgación de estos estados de información no financieros que los del informe de gestión, tienen que ser verificados por expertos independientes, es decir, hablamos de una cosa rigurosa y exigible, ¿vale? ¿Qué es lo que persiguen los estados de información no financieros? Pues es datos completos sobre la incidencia de la actividad de la compañía en las cuestiones ambientales y en la propia sociedad, es decir, y cómo la compañía trata los riesgos que afectan a la sostenibilidad de su actividad. Se le pide información de carácter más general, modelo de negocio, políticas de la compañía en materia ESG, efecto que esas políticas están teniendo en la reducción de sus riesgos. Y luego es información mucho más específica, ¿no? Información ambiental con indicadores sobre lo mismo, información social y relativa a empleados, igualdad dentro de la compañía, formación a empleados, accesibilidad. Es decir, que hay toda una batería de preguntas que la compañía tiene que responder, a algunas de carácter más general, ¿vale? Que de alguna manera permiten entender cómo la compañía, cada una de ellas, entiende la sostenibilidad y cómo la está implementando. Y luego cuestiones más concretas, ¿no?
cuestiones más cuantificables sobre todo eso, en qué aterriza, ¿vale? ¿Qué permite esto? ¿Qué es lo que está buscando? Pues es facilitar que cualquier lector de los estados de información no financiera pueda formarse una idea del grado de cumplimiento en sostenibilidad de la compañía. En qué medida cumple o no cumple. Y por lo tanto pueda empezar a formarse un juicio o tener un juicio sobre si una compañía está más o menos cerca de lo que ese lector de los estados no financieros está demandando a las compañías en términos de sostenibilidad. Y segundo término, como veíamos, dentro de la parte de objetivos ambientales de la UE, se implanta una cosa que se llama la taxonomía. Taxonomía es un término que todos conocemos referido a otras cuestiones, ¿no? A las cuestiones más referidas a la biología y la botánica, etc. Y la taxonomía es aquello que permite clasificar, ¿no? Clasificar un entorno diverso, clasificarlo. Yo creo que en este caso la palabra es feliz y lo que se ha hecho es utilizar esta palabra para dar a entender que lo que se quiere ahora mismo es taxonomizar, ¿vale? Si se permite el palabra, ¿vale? O clasificar a las compañías, ponerles una etiqueta y un nombre en función de la sostenibilidad de sus actividades, ¿no? La taxonomía de la UE da criterios y pautas para medir el grado de sostenibilidad de las actividades de cada compañía, ¿vale? Lo que va a permitir clasificarlas, ¿vale? Clasificar lo que las compañías hacen, ¿vale? Las diferentes cosas que las compañías hacen. Va a permitir unificar los sistemas de reporte y va a permitir hacer comparación. Permitirá medir si una compañía es verde y en qué grado, es decir, que la taxonomía ya desde el origen de la explicación lo que vemos es que lo que busca es homogeneizar, medir. El objetivo es cumplir al cumplimiento de los 6 objetivos ambientales de la UE. De estos 6 objetivos, al día de hoy, la taxonomía está implementada solamente para los 2 primeros, actividades que contribuyan a mitigar el cambio climático y actividades que contribuyan a la adaptación al cambio climático de las compañías, ¿no? Y los otros 4 objetivos, como veremos ahora, todavía no están la taxonomía asociada a los mismos, todavía no es de aplicación, pero lo será. ¿A quién aplica la taxonomía? Pues a las mismas compañías a las que aplican los estados de información no financieros. Por tanto, a todas las compañías que tengan más de 250 empleados y que cumplan aquellos requisitos que veíamos antes en términos de activos totales y de ingresos, ¿no? Y siendo una normativa revisable cada 5 años, pues lo lógico es pensar que, igual que os decía antes de los estados de información no financiero, cada vez será de una aplicación mayor, creciente, a más compañías, ¿vale? ¿Y cuáles son los plazos? Pues en lo que afecta a las actividades referidas a los 2 primeros objetivos, son de aplicación desde ya, es decir, es desde 1 de enero del año 2022 con datos 2021, es decir, referido a lo que haya ocurrido el año 2021, el ejercicio 2021, a partir de 1 de enero del 22 las compañías ya tendrán que reportar sus respectivas taxonomías, ¿no? Y respecto a los otros objetivos, pues con datos 2022, aplicable desde 1 de enero de 2023. Es decir, que estamos aplicando o estamos viendo que esto no es algo de aplicación lejana en el tiempo, sino que la taxonomía que ha definido la UE, ¿vale? Y que ahora veremos de una manera un poco más concreta de qué es lo que estamos hablando, esa taxonomía ya es aplicable desde ahora. Es decir, las compañías, lo que ocurra el año 21 ya deberá ser reportado a partir del año 2022, o 1 de enero del año 22, ¿no? Pongo aquí la taxonomía a punto de echar a andar o ya habiendo echado a andar. Pongo ahí, esto, ¿a quién se dirige? ¿Cómo se aplica? ¿Qué implica para las compañías? Al final, la secuencia o el proceso es relativamente sencillo. Y es, la UE define una serie de objetivos ambientales, 6 en concreto. Para cada objetivo, ya he empezado por los 2 primeros, como veíamos, que son los que afectan al cambio climático, para cada objetivo, la UE define actividades concretas, es decir, cosas que las compañías
pueden hacer, bienes y servicios a producir por las compañías, concretos, específicos, ¿vale? Que considera que contribuyen al cumplimiento de, en este caso, esos dos primeros objetivos. Por lo tanto, se definen actividades concretas. La actividad A, la B, la C, la D. En el caso del primer objetivo ya se ha definido 70 actividades que la UE entiende que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Y luego define 68 actividades que contribuyen a que las compañías se adapten y la sociedad se adapte al cambio climático. Pero aquí hablamos de algo muy concreto, que es que se definen actividades concretas, ¿no? Y luego se definen criterios técnicos para medir cuando una actividad de una compañía afecta negativamente a alguno de los 6 objetivos de la UE. Por lo tanto, la Unión Europea, desde el punto de vista de la taxonomía, juega con 2 palancas. Una palanca positiva, que es decir, yo defino 6 objetivos y digo qué cosas, qué actividades de las compañías contribuyen al cumplimiento de cada uno de esos 6 objetivos. Y luego establezco maneras para medir si una compañía, si una actividad, en la manera en que está realizada, perjudica alguno de los 6 objetivos. Juega con 2 palancas. No solamente le interesa la palanca positiva, sino también le interesa proteger la negativa. Es decir, que la compañía podría estar con actividades dentro de las consideradas como favorables a alguno de los objetivos, pero que en la manera en que están ejecutadas tenga un impacto negativo en alguno de los otros objetivos y, por tanto, en ese caso la actividad no interesa. Al final, en la aplicación, lo que hace la UE es preguntar: ¿usted tiene actividades que estén dentro de la lista? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles son? 2. ¿Esas actividades dañan o no a otros objetivos medioambientales? Aquí tienen los medios para valorar si o cuantificar si contribuyen negativamente o no, si los dañan. Y luego se hace otras preguntas. Se pregunta si hay un cierto cumplimiento, un grado de cumplimiento social de la actividad, ¿vale? Es decir, que no solamente se mira lo medioambiental, sino que la actividad en la manera en que está hecha socialmente sea responsable. Y luego se definen criterios, lo que se llaman criterios de selección técnica, que son criterios numéricos, barreras numéricas, para que una compañía de alguna manera no afirme cumplir un criterio ambiental, pero luego, por ejemplo, tenga una huella de carbono que esté completamente fuera de los estándares de la UE. Es decir, que se intenta también establecer, a través de criterios de selección técnica, una cuantificación, una objetivación de lo que la compañía hace positivamente, esa actividad, realmente sí es ambientalmente favorable o compatible con los objetivos de la UE. Al final, para las compañías, hablando en plata, ¿esto qué implica? Pues esto implica que a las compañías lo que se les va a pedir es que digan qué actividades de las muchas que realizan están dentro de la lista de la UE, y 2, se les va a preguntar qué parte de sus ingresos, costes operativos, EBITDA y CAPEX están asignados a esas actividades. Es decir, que al final todo esto acaba en una pregunta estrictamente financiera. Empezamos por preguntas más conceptuales: ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Y si esto es teóricamente considerable como ambientalmente responsable o no. Esto deriva en preguntas más concretas: deme usted indicadores que me permitan a mí valorar si realmente esta actividad que usted hace es ambientalmente responsable o no. Deme usted información sobre si el modo de ejecutar es socialmente responsable o no. Pero luego, al final, todo esto termina en una pregunta que es muy dura, que es: dígame usted, de cada una de estas actividades que usted califica como dentro de la lista, o que usted dice que están dentro de la lista y que usted las cumple o que las hace, dígame realmente cuánto ingresa en cada uno, dígame cuáles son los costes asignados a esa actividad y, por tanto, cuál es el margen y EBITDA generado, y dígame cuál es su nivel de inversión CAPEX en esa actividad. Por tanto, esto acaba en que la compañía tiene que adaptar su nivel de información, ¿vale? ¿Y esto a quién va dirigido? Pues ya legalmente obligados a utilizar la taxonomía para tomar decisiones: los gestores de activos, las compañías de seguros y productos de inversión,
la banca de inversión en fondos de private equity y progresivamente, igual que ocurría en las compañías afectadas, veníamos de más de 500 empleados, pasamos a 250, veníamos en taxonomía una normativa recientemente promulgada, pero que se revisará en 5 años, pues aquí venimos de una serie de interlocutores en la primera andanada, pero que al final cualquier interlocutor que tenga decisión sobre la orientación de fondos, ¿vale?, inversión, financiación, acabará teniendo que tomar la taxonomía en cuenta a la hora de decidir a qué compañías les da o no dinero, ¿vale? Pongo aquí como resumen. Taxonomía hablando en plata. ¿Por qué es tan importante esto para las compañías? Primero porque es de aplicación inmediata. O sea, 1 de enero del año 22 ya hay compañías que se ven concernidas a esto. Taxonomías de los 2 primeros objetivos de la UE y en compañías de más de 250 empleados con ciertos niveles de ingresos y activos ya se ven afectadas. Cada vez se aplicará a más compañías, como hemos visto. Por lo tanto, las compañías más pequeñas no deben ver esto como algo ajeno, sino es algo que les afectará. Porque cada vez afectará más actividades. ¿Por qué? Pues que ahora mismo se están considerando solamente 2 de los objetivos, pero esa lista, teóricamente, en el plazo de 1 año, se incrementará a los otros 4 y, por lo tanto, habrá una lista enorme de actividades. Ya hemos visto que eran más o menos unos 70 por cada una de las 2 que se han considerado hasta ahora, pues cada uno de los otros 4 objetivos tendrán su lista detrás, ¿no? Las compañías tendrán que ver si están dentro o no de las cosas que hacen. Muy importante porque es un modo de objetivar, y perdón por la manera muy coloquial de decirlo, pero de objetivar lo verde. Si yo a 2 compañías les pregunto ¿cuánto ingresa usted en actividades que están dentro de la taxonomía? ¿Cuáles son sus costes y cuál es el EBITDA que generan? Al final, ¿yo qué es lo que consigo como regulador? Pues algo muy, muy contundente. Y es que si yo, que soy un financiador o un inversor, tengo que optar entre la compañía A y la compañía B, a través de la taxonomía voy a poder saber teóricamente cuál de las 2 es más verde, o sea, cuál de las 2 es más afín a los objetivos ambientales de la UE. ¿Cuál de las 2 tiene un cumplimiento de criterios ESG en la parte, sobre todo ambiental, y en menor medida en la social? ¿Cuál es la que tiene un mayor grado de cumplimiento de eso? ¿Vale? Por lo tanto, eso se va a poder cuantificar. Y eso va a permitir estandarizar y comparar, como veíamos ahora. Que si yo tengo que optar entre 2 o 3 compañías a la hora de asignar dinero a un proyecto, pues yo voy a poder cuantificar. Se me pone fácil, ¿eh? El estado de información no financiero me va a dar información, la taxonomía me va a permitir comparar entre compañías, ¿no? Al final, por lo tanto, se convierte en un criterio de selección. Leo literalmente, el regulador busca que los flujos de capitales se deriven a corto, medio y largo plazo a actividades sostenibles. Y la taxonomía permite seleccionar compañías sostenibles. Finalmente, esto consigue lo que veíamos al principio. El político, el regulador, lo que está buscando es que el dinero vaya en una determinada dirección, ¿vale? Los inversores institucionales ya se ven exigidos a utilizarlo. Los financiadores bancarios lo utilizan hoy voluntariamente y, en mi opinión, y a muy corto plazo acabarán usándolo de manera obligatoria. Deberán tomar en cuenta esto a la hora de financiar proyectos. Por tanto, esto que hemos visto, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es cambios sociales, etcétera, que derivan en cambios regulatorios, que derivan en regulaciones, como hemos visto ahora, de aplicación a cada vez más compañías, cada vez más próximas a compañías como las que hoy nos escuchan. Todo esto, el ESG, aparte de la regulación, ¿qué efectos ha producido ya, ¿no? Yo destaco 3. En primer lugar, que la financiación ya es una financiación que se orienta con criterio ESG. Aquí veis el despegue, estos son datos Bloomberg muy recientes, o sea, hasta el año 2020, despegue en los últimos 5 años espectacular de la financiación verde, tanto en bonos como en préstamos. Es decir, que ya está habiendo una orientación clarísima de los fondos, ¿vale?, de los fondos que financian proyectos de empresas hacia, en este caso, lo ambiental y también hacia proyectos y empresas no solamente concernidos por lo ambiental, sino también por otros objetivos de sostenibilidad, como pueden ser los estrictamente sociales. Pero el crecimiento que ha tenido esto en términos de financiación ha sido
tremendo en los últimos 5 años, que yo creo que es donde este asunto, ¿vale? Ha despegado, ¿no? En segundo lugar, el patrimonio gestionado de fondos ESG ha dado un salto de escala también en los últimos 5 años tremendo, ¿no? O sea, doy algunos datos ahí, pero el número de fondos que invierten con criterios ESG es espectacular, por tanto los ahorradores demandan ese tipo de productos, si no, no se crearía. El patrimonio en fondos sostenibles también ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos 5 años, o sea, con niveles de crecimientos de cerca de o de más del 50% en 2020 respecto al año 2019, es decir, que los saltos que estamos viendo en patrimonio gestionado, fondos de inversión orientados con criterios ESG, es muy grande, ¿vale? Y eso también indica una tendencia desde el punto de vista del destino del dinero, ¿vale? Y en tercer lugar, los índices ESG, es decir, aquellos que agrupan a compañías que tienen un mejor cumplimiento de lo ambiental, han tenido un claro outperformance en bolsa. Es decir, aquellas compañías que son calificadas de una u otra manera, ahora veremos un poco ese problema, como compañías afines al ESG, han tenido un despegue en comportamiento en bolsa pues muy grande. Es decir, han hecho outperformance, han comportado mejor que las compañías convencionales, vamos a decir. Y esto lo que quiere decir es que al final el inversor prefiere o tiene un criterio de preferencia o de bonificación a compañías de este tipo, ¿no? El comportamiento ha sido mejor tanto en Europa como en Estados Unidos, en cualquier plazo que se mire. Es decir, que hay que mirar sobre todo los comportamientos relativos, ahí tenéis los datos, ¿vale? Y luego también, si queréis, como colofón a esto que acabamos de ver, que es comportamiento de mercados, en mi opinión, ESG está afectando al modo en que se miran las compañías. Es decir, que lo que veis ahí en este slide es la manera en que tradicionalmente se ha analizado una compañía cualquiera, cotizada o no, grande o pequeña, cualquiera de las vuestras, ¿no? Cuando uno analiza una compañía siempre ha hecho lo mismo, que es recabar información, procesarla, acabar fabricando o produciendo unas proyecciones financieras en un Excel, valorando la compañía, descuento de flujos o múltiplos y tomando una decisión de inversión. Todo eso pivotaba sobre la capacidad de generación de cash flow de la compañía y su coste de capital. Al día de hoy, en mi opinión, el analista ya empieza a introducir este criterio en la afinidad ESG en la compañía. Es decir, si yo tengo que decir cuánto vale un negocio, empiezo a tomar también en cuenta, o debo de tomar en cuenta también, debo de incorporar, ¿vale? Su grado de cumplimiento ESG a la valoración. Yo creo que hoy, y este es un debate de cómo se hace, probablemente esto es más intuitivo. Probablemente el que eso esté ocurriendo explica el slide anterior, o sea, explica esto, ¿vale? Outperformance de los fondos ESG, o sea, de las acciones ESG, ¿vale? Por tanto, bonificación o prima en la valoración de esas compañías, ¿vale? Pero al día de hoy, el analista se empieza a preguntar si tiene que introducir de alguna manera no solamente cash flow y crecimiento de cash flow, sino otras cosas vinculadas a ESG en la valoración tradicional, ¿no? Yo creo que eso probablemente tímidamente ya se esté haciendo en el proceso de valoración estricto, ¿vale? Bonificando a las compañías probablemente con niveles de riesgo más bajos, es decir, exigiéndole primas de riesgo menos elevadas y aceptando rentabilidades más bajas, ¿vale? Probablemente eso es lo que hace que este tipo de compañías se estén comportando ahora mejor. Pero debemos de ver esto como algo que no es divergente del mundo del análisis fundamental clásico, sino que probablemente habrá en algún momento no una total convergencia, ni mucho menos, sino puntos de convergencia. Es decir, que el análisis fundamental tradicional, cuando valore algo, también tenga que tomar esto en cuenta, tenga que incorporarlo, ¿vale? Porque el inversor se lo va a preguntar. ¿Con qué se enfrentan las compañías? Las compañías se están enfrentando a un mundo que no tiene estándares. En un mundo en el cual el ESG se puede reportar de muchas maneras. El nivel de estandarización, aunque el regulador lo está persiguiendo a marchas forzadas, todavía no está conseguido, es decir, que no está logrado y, por tanto, una compañía con criterio ESG, si es observada por un inversor, puede llegar a una opinión diferente a otro, es decir, que no hay una manera homogénea de mirar. Esto en análisis fundamental clásico sí está conseguido. Si uno mira una compañía por la óptica o por la lupa de la generación de cash flow y de su coste de capital, pues todo el mundo ve lo mismo, ¿no? ¿Vale?
Se pueden ver cosas un poco diferentes o un poco... Y hay matices, lógicamente, ¿no? Y eso explica que los analistas fundamentales tengan opiniones diferentes, con frecuencia o casi siempre, pero que hay dentro de un rango, ¿no? ¿Vale? O sea, las compañías se miran de una manera homogénea. En el caso de del ESG, todavía esa estandarización no está conseguida. Los estados de información no financieros y la taxonomía lo persiguen, pero esa estandarización no está conseguida, ¿no? Como vemos aquí, hay muchos sistemas de reporting del OSG y hay mucho benchmark del OSG. O sea, ¿cuáles son los índices que referencian si una compañía lo está haciendo bien o mal respecto al OSG? Pues hay muchos índices. Por lo tanto, las compañías se enfrentan a un mundo todavía no suficientemente estandarizado, ¿no? En este contexto, sobre todo pensando en compañías pequeñas, lo que acabamos de describir ahora, lo que ha surgido, ESG, la reacción de los reguladores concreta, ¿en qué ha aterrizado? La reacción que han tenido los mercados y financiadores. El hecho de que hay un mundo no estandarizado, lo que hemos visto hasta ahora conduce, pensando desde los zapatos de una compañía más pequeña, conduce a dos conclusiones, bajo mi punto de vista, ¿no? Uno, es que estamos ante un asunto de una complejidad muy grande, ¿vale? Y es por eso que las compañías, sobre todo las compañías más pequeñas, tienden a verlo como algo impenetrable, denso, algo que infunde incluso cierto temor, ¿vale? al acercarse a él, porque es una situación, digamos, nueva sobre la que la información probablemente no fluye con sencillez. Como hemos visto ahora, no. El hecho de que no haya estandarización, homogeneidad en los datos, no contribuye a que esto sea percibido como algo claro y accesible. Por tanto, la primera idea es, ¿esto es algo complejo? Por supuesto. Doy ahí una serie de ideas que ya hemos visto en la presentación, que es algo que no se mide en base a datos cuantificables financieros, sino que la medición de esto muchas veces es subjetiva, cualitativa, que no hay estandarización en los métodos de medición y que en muchos casos también son subjetivos, que no hay benchmarks, por lo tanto no hay referencias claras sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, que además hay un riesgo reputacional que hay que manejar y que por lo tanto ESG afecta a la reputación de las compañías, que la regulación, y esto es crítico, es compleja y cambiante, esto es crítico, absolutamente crítico, y es lo que probablemente lo que afecta más a la percepción en un momento dado de complejidad que las compañías más pequeñas tienen sobre este asunto. Que el reporting es totalmente diferente al financiero, pero es que es igualmente exigible, legalmente exigible. Que se exige un nivel de desglose en la información que es muy grande, muy detallado, muy potente, como veíamos antes, pidiendo CAPEX, ingresos, EBITDA, por negocios. Pues todo esto lleva al final a que las compañías tengan que desglosar, sobre todo en la parte de taxonomía, la información de una manera diferente a la que han hecho hasta ahora y por tanto invertir en eso, y que la exigencia de adaptarse al OSG requiere recursos y requiere que las organizaciones se adapten. Por lo tanto, todo esto hace que el problema sea complejo, difícil, ¿no? Pero la segunda idea es que esto que es complejo es importante. Podría ser algo complejo y eludible, algo complejo y de lo cual uno pudiera, digamos, pudiera pasar, entre comillas, ¿no? Pero estamos ante algo complejo, pero muy importante, ¿vale? O sea, desgraciadamente se dan las dos circunstancias, ¿no? No una de las dos, sino las dos. Y esto es importante y ahí lo desgrano en tres razones. Primero, porque la financiación bancaria ya está de alguna manera condicionada por esto y lo va a estar más en el futuro. La bancaria, ¿vale? Tanto el hecho de obtenerla como el precio al cual se obtiene. Esto ya afecta y afectará más en el futuro. Porque el inversor, ¿vale? Por tanto, el inversor en capital en las compañías también ya lo está tomando como criterio de selección, tanto en renta fija como en equity, y lo tomará más en el futuro en cuenta. Y porque proveedores, clientes con los cuales las compañías se relacionan, ya toman en cuenta esto y lo tomarán más en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, la segunda idea es elemental, que es, ¿esto es algo muy complejo? Sí, pero es algo que tiene una importancia decisiva para las compañías, también para las compañías pequeñas. Porque esto, a compañías a las cuales pueden pensar que no les afecta, incluso si no están concernidas por la regulación, el financiador ya les puede preguntar y el inversor también. Por tanto, es algo que a las compañías les afecta, ¿vale? El mercado a las compañías hoy, pensando en el mercado en su conjunto, ¿qué ofrece a las compañías? ¿Qué solución le ofrece a la compañía, a una compañía en general? Pues le ofrece un rating. O sea, hay soluciones de rating. Una compañía puede buscar obtener un rating de un proveedor externo, ¿vale? Que le diga si está bien o mal. Pero esos ratings están pensados esencialmente para compañías grandes. El sistema de rating
está pensado para compañías grandes. Son sistemas pensados para compañías que tienen una gran capacidad de aportar información, que puede dedicar muchos recursos a esto, ¿vale? Que son muy sofisticados, pero que son muy exigentes. Y están pensados, es una solución pensada para compañías grandes. De hecho, son ratings que las compañías que los aportan no cobran a las compañías, sino que quien paga en este caso es el inversor, porque el inversor lo que hace es contratar rating de compañías grandes y líquidas, ¿vale? Y las compañías más pequeñas, medianas, ¿vale? Quedan, por tanto, prácticamente todas ellas quedan fuera, digamos, de esta solución, ¿vale? Es una solución que pueden forzar y conseguir, pero que realmente no está pensada para ellas, ¿no? Si yo pienso en compañías más pequeñas, ¿qué es lo que yo creo que una compañía pequeña debe hacer con el tema ESG? Pues pongo aquí, una compañía lo que debería hacer es, apunto aquí, hacerse mayor, ¿no? Por un lado, asumir la complejidad, pero que también, y asumir la importancia, por lo tanto, que tiene que tomar decisiones sobre esto porque afectarán a su financiación. Asumir que la regulación es cambiante y cada vez va a ser más agresiva y que, por lo tanto, le va a afectar y tiene que conocerla. Asumir que tiene que poner recursos, o sea, que tiene que destinar algún recurso a adaptarse a lo ESG, o sea, no puede eludir el problema, sino que tiene que adaptarse. Asumir que la solución, que si es una compañía pequeña o mediana, la solución de rating convencional probablemente no le valga porque está pensada para otro tipo de compañía y que, por tanto, lo que le interesa es buscar una solución de rating y asesoramiento que sí le valga, o sea, que esté adaptada a su capacidad real de respuesta, a su capacidad real de dar información y de, por lo tanto, llegar a un nivel de rating suficiente, pero también le interesa buscar asesoramiento, es decir, que lo que le busca es buscar a alguien que le guíe en la regulación. Y luego asumir que ESG ha venido para quedarse, es decir, que es algo que demanda de las compañías no una solución coyuntural para ahora y para un rato, sino que las compañías deben ver que esto es algo estructural, o sea, que es para siempre y que, por lo tanto, los cambios que se les exigen y la inversión que se exige, que probablemente tiene una cierta componente de one-off, que es sobre todo una primera adaptación y luego las cosas son más fáciles, es para algo que ha venido para quedarse, o sea, que va a tener continuidad, ¿no? Finalmente, si a mí me preguntan por qué una compañía debe resolver y debe de ocuparse por el ESG, de verlo como una oportunidad de desmarcarse de otras compañías y de, por lo tanto, de solucionar algo que al final va a contribuir a que la compañía tenga más valor, se financia mejor, etc. Si yo tengo que preguntarme por qué dar a una compañía solamente una razón, por qué usted tiene que preocuparse por resolver la cuestión ESG en su compañía y dedicarse a ella, es para ser elegible. Para ser elegible por inversores, para ser elegible por financiadores y por bancos, para ser elegible por clientes y proveedores, para que cuando cualquiera de estos se acerque a mi compañía y tenga que optar entre mi compañía y otra, opte por la mía, porque mi grado de cumplimiento de ESG sea óptimo y esté bien medido. Esa es la gran conclusión de esto, que es las compañías tienen que preocuparse de esta cuestión para ser elegibles en un momento en el cual todo el mundo va a tener que optar por unas compañías u otras y en muchos casos lo va a hacer, o en casi todos los casos lo va a acabar haciendo con este criterio. Y con esto termino. Me he alargado un poquitín más de lo previsto, pero le dejo la palabra a Sí, Álvaro gracias. para que nos Gracias, diga lo Alfredo. oportuno. Ha estado como siempre muy bien. Y tenemos algunas cuestiones en el chat, que he ido tomando alguna nota de algunos de los participantes. Primero, Miguel Peco nos preguntaba si van a poder tener la presentación a su disposición. Entonces ya me adelantaba yo en el chat, le contestaba que por supuesto, ¿no? Tenemos Cualquiera que la dos maneras. solicite, cualquiera. Por eso digo que yo creo que lo mejor es, tenemos dos maneras de hacérsela llegar. Bien, se la pasamos a Soledad Díaz de la propia APTE para que ella la pueda distribuir a quien considere. Es abierta, es pública y se puede difundir. Ella misma ponía en el chat también que incluso el webinar que está siendo grabado también se le podrá dar difusión por si alguna de las compañías, yo creo que también se lo podemos hacer llegar. Esto lo hablaremos con la gente que está gestionando la grabación de Visual todo Link. eso, de Visual Link, y yo creo que te podemos hacer llegar ambas cosas a Soledad para que ella la distribuya. Pero luego también me había permitido decir que cualquiera que yo creo que al final de la presentación o al principio estaba tu contacto, por si acaso cualquiera de las empresas asistentes te quiere mandar un correo electrónico con cualquier aclaración, con cualquier Sobre la duda. marcha, sí, correo electrónico, teléfono, lo que quieran. Sí. Yo no sé
lo tenías por ahí, o si no lo puedes poner incluso tú mismo en el chat, si te parece, para que tu correo electrónico, si quieres, y así te pueden escribir. Y luego un par de preguntas de Miguel Frasquet o un par de comentarios bastante interesantes, aunque creo que has ido respondiéndonos a lo largo de la sesión. Pero bueno, lo primero, su preocupación, ¿no? Él considera que todos los temas de ESG están muy bien desarrollados o más desarrollados normativamente por lo que se refiere a las compañías cotizadas y por lo que se refiere a la renta fija. Pero considera que para las compañías privadas, la mayoría, pues que no está tan desarrollado y que no hay tanta transparencia, debido también un poco a la poca transparencia de estas empresas. Entonces, te preguntaba él, aunque ya has adelantado, bueno, que qué medida pueden tomar estas empresas más pequeñas, con menos estructura, con menos capacidad de gasto, por supuesto, pues para qué medidas pueden tomar para mejorar su rating, su transparencia. Sí, o sea, yo creo que al día de hoy hay yo creo que hay dos ruedas a seguir muy intuitivas para cualquier compañía. Una es la taxonomía, porque la taxonomía está a disposición de cualquiera y, por lo tanto, al ser una lista de actividades pública, las compañías pueden autoexaminarse y, por lo tanto, acceder a esa relación de actividades y ver en qué medida lo que ellas hacen estaría considerado o no dentro de ello, ¿vale? Y se pueden preguntar, eso también es un proceso estrictamente interno y que probablemente es un comienzo de cierta autorreflexión, si queréis, de reporting, sobre qué capacidad tendrían para reportar sobre ese nivel de taxonomía. Es decir, que si a mí el regulador me dice que ahora hay unas 70 actividades por cada uno de los 2 objetivos ambientales que ahora mismo están regulados en taxonomía y me dice cuáles son, yo puedo, conociendo lo que hago y entendiendo que la taxonomía no hace referencia a estructuras mercantiles, o sea, no hace referencia a sociedades mercantiles como puede hacer el auditor, que lo que mira son las actividades de esa manera consideradas, ¿vale? Que es lo que está dentro de una sociedad. Una compañía dentro de la misma sociedad puede tener 3 actividades, 4 o 10, ¿vale? O puede tener actividades que están compartidas por varias sociedades dentro de un mismo grupo consolidado. Pero tiene que hacer una reflexión sobre si cumple, o sea, no si cumple, si estaría dentro, si lo que hace estaría considerado dentro de las actividades taxonómicas. Y después si tendría capacidad de reporting. Es decir, si a mí me preguntan de esta actividad concreta, cuánto ingreso, qué costes tengo, cuál es el margen que he obtenido y cuál es el CAPEX que he dedicado yo a esto, si yo sería capaz de contestar. Y el otro es prestar atención dentro de la propia taxonomía a los llamados criterios de selección técnica, que son medidas objetivas, indicadores cuantitativos, que una compañía puede autoaplicarse y ver cuál sería su grado de cumplimiento sobre los mismos. La huella de carbono es el más conocido, pero hay otros muchos. Entonces, la compañía puede preguntarse si esos objetivos también los hay en el mundo de lo social, ¿vale? El mundo de la igualdad, digamos, de género dentro de las compañías, ¿vale? En el mundo de los recursos destinados a la formación, hay indicadores más cuantitativos o cuantitativos que permiten que la compañía se autoexamine. Pues yo creo que una compañía que estuviera ahora mismo alejada de esto, un primer paso muy intuitivo es este. El otro es buscar de alguna manera a alguien que acompañe o que ayude a solucionar. Nosotros, desde el Instituto Español de Analistas, hemos propuesto una solución, ¿vale? O sea, hemos puesto a disposición del mercado un servicio de análisis ESG pensado para compañías pequeñas, ¿vale? Pensado, digamos, con un coste hiperasequible, porque lo que se busca es, de facto, acabar prestando un servicio que sea riguroso y que permita que las compañías se adapten mejor a esto. Pero si no es este, que sea otro, o sea, que la compañía busque una manera, después de haber reflexionado sobre cómo se encuentra, ¿vale? Y esa es una reflexión puramente interna, yo creo que lo lógico es dar un segundo paso, que estaba puesto en la presentación, y buscar una manera de que alguien en este proceso de adaptar mi reporting a esto, de conocer si mi nota es buena o mala hoy, de conocer qué tengo que hacer para que mi nota mejore, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la solución que estamos proponiendo, pues es facilitar a las compañías un rating que sea solvente, que las compañías puedan cumplir con el nivel de información que compañías de estas características pueden aportar y que permita medir cuál es la evolución de estas compañías desde el punto de vista de su cumplimiento ESG, ¿no? Bueno, esta solución yo creo que puede ser muy buena, pero habrá otras. Yo lo que digo es que la compañía lo que tiene que hacer, y es el propósito de esta presentación realmente, es sentirse concernida. O sea, el propósito de esta presentación para mí era
es una idea casi infantil. Es decir, esto es algo que a usted le debe de importar. Oiga, que yo soy una compañía pequeña, le debe de importar. Oiga, que yo soy una compañía que no cotizo, le debe de importar. Oiga, que yo soy una compañía que no tengo problemas de solvencia ni de rentabilidad y que soy una compañía que nunca ha tenido conflictividad en estos temas. Le debe de importar. ¿Y por qué me debe de importar? Porque hay un momento cercano en el tiempo en que, con independencia de mi tamaño como compañía, me lo van a acabar preguntando. ¿Y qué me lo va a preguntar? Pues habrá un momento en que un banco se lo va a preguntar. O se lo va a preguntar un inversor. O se lo va a preguntar un proveedor. O un cliente. O un consumidor. O sea, alguien se lo va a acabar preguntando. Entonces, a usted le interesa empezar a resolver esto. El día en que, y como es un proceso que tiene cierta, o sea, que es lento, lo que no es muy inteligente, bajo mi punto de vista, es adaptarse a él, pretender adaptarse a él con rapidez. Cuando yo, como analista financiero, digamos, clásico, me enfrenté a la taxonomía, vi lo que era, hablando, digamos, de manera muy coloquial, me llevé las manos a la cabeza. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, es que a una compañía, incluso a compañías más grandes y preparadas, preguntarle o exigirle que reporte con criterios taxonómicos, con semejante granularidad en las actividades, cuáles son los ingresos asociados a cada una, pero sobre todo cuáles son los costes asociados a cada una de ellas, o sea, exige un nivel de reporting pues difícil de alcanzar y muy exigible. Pero si esto al final acaba siendo tomado en cuenta a la hora de dar dinero, financiación o inversión, pues las compañías por lo menos deberán hacer suyo el problema y ver qué tienen que hacer para ir adaptándose, ¿no? ¿Vale? Por tanto, yo, si quieres, mi consejo sería el primero que he dicho, autorreflexión, que esa se puede hacer, la puede hacer uno de manera sencilla. Yo acabo de decir una manera práctica de hacerlo, pero que la puedo hacer. Pero la segunda sería buscar una vía de ayuda, sea Lighthouse, que es la que proponemos nosotros, o sea otra, pero que buscar probablemente una vía para que la compañía pueda adaptarse al cambio, ¿vale? Vale. Bueno, luego hacía un comentario también. Estoy poniendo aquí en el chat. El mismo Miguel Pasqueta, un comentario en relación con la comparativa, ¿no? Las diferentes métricas que hay que generan las diferentes agencias de rating, de ESG, y por lo tanto la heterogeneidad a la hora de comparar compañías con los ratings que hay, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el momento en que nos encontramos de todo esto, ¿no? Todavía está en un momento un tanto inicial y es probable que cada agencia de rating ESG pues utilice unas métricas diferentes y por tanto sea difícil comparar entre compañías, ¿no? No sé si en esto tienes algún comentario. La diferencia de comparar o de comparatividad por la heterogeneidad de los diferentes ratings ESG. Bueno, ¿no? ahí digamos el único comentario es de constatación de la realidad, porque en el proceso de elaboración de nuestro propio rating, nosotros hemos hecho, o sea, también lo que hemos hecho ha sido consultar o hacer pruebas sobre, en compañías mucho más grandes y mucho más líquidas, en compañías grandes y líquidas, sobre niveles de rating en función de quién lo realizara. ¿Vale? Y hay muchos proveedores de rating en el mercado, como digo, dirigidos generalmente a compañías más grandes. Y te encuentras con niveles de rating diferentes, en algunos casos con diferencias que pueden ser significativas, dependiendo de cómo se elabore el rating. Pondré un ejemplo. Cuando uno hace una calificación ESG, tiene que dar una ponderación a cada una de las 3 letras. O sea, tiene que, al final, esto acaba en una serie de preguntas o de temas que hay que valorar, que acaban en una nota, ¿vale? Hablando de manera escolar para cada una de las letras, o sea, cuál es la calificación de la compañía en lo ambiental, en lo social y en lo corporativo. Como hemos visto al principio, son mundos extraordinariamente heterogéneos, ¿vale? Y por lo tanto, esos son tolvas separadas, ¿vale? Y llevan, digamos, temáticas separadas. Una vez que la compañía da la información, el que elabora el rating con su metodología acaba produciendo una nota y dice que la compañía, si fuéramos a una estructura de 0 a 100, pues la compañía en la E tiene un 65 sobre 100, en la S tiene un 50 y en la G tiene un 48, ¿vale? Pero todo eso tiene que combinarse al final para producir un rating conjunto.
¿cuál es la ponderación que se concede a cada una de las 3 letras? ¿Vale? ¿Ese equiponderado es 1/3 cada una? Pues no necesariamente. Nosotros, por ejemplo, nos hemos guiado por el criterio Dow Jones, ¿no? Dow Jones tiene establecido un criterio donde establece una ponderación diferente por sectores. Y hay sectores donde da una ponderación diferente a lo ambiental que en otros, ¿vale? Nosotros hemos tomado un criterio, si queréis, público lo más solvente posible, pero ese criterio no es obligatorio, nadie está forzado a hacerlo así. Yo podría haber adoptado un criterio de equiponderación, por supuesto, o podría haber bonificado enormemente lo ambiental y haber dicho que para mí lo ambiental pesa un 60 sin dar ningún tipo de justificación, ¿vale? Entonces, a donde voy es a que existe heterogeneidad, sí. ¿Llegará la estandarización? Yo creo que llegará, pero está yo creo que lejos en el tiempo. Y por tanto, en este contexto, a la compañía lo que le interesa es garantizarse que quien le elabora el rating tiene una solvencia metodológica, perdón por el palabra, ¿vale? Pero que es capaz de justificar las decisiones que ha adoptado. Yo he puesto un ejemplo ahora, ¿vale? Que si nosotros a la hora de elaborar el rating nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones académicamente son más solventes y por tanto son más aceptables por parte de financiadores e inversores? Nosotros hemos adoptado la que consideramos más robusta. Pero nos damos cuenta, porque al final los números son así, que las decisiones de valoración hoy pues son, vamos a decir, muy diferentes entre diferentes proveedores de ratings, ¿no? Por lo tanto, al que pregunta hay que darle la razón y hay que decirle que sí que hay vías para intentar, digamos, acotar ese riesgo, ¿no? Y que el rating que uno recibe sea más solvente, por lo tanto, sea más sólido, ¿vale? Y más aceptable para el que lo lee. Muy bien. Y ya por último, estabas hablando de ello ahora mismo, ¿no? De las 3 letras, la E, la S y la G. Normalmente todo este tipo de objetivos ESG, enseguida la gente piensa, o cuando hablamos de sostenibilidad, piensa solo en la E, el tema medioambiental, cambio climático y demás, porque es a lo que más estamos acostumbrados, ¿no? Pero es fundamental saber que sostenibilidad se refiere a las 3 cosas, ¿no? Entonces, el comentario de Miguel va más sobre la dificultad de las pequeñas y medianas empresas en la parte de la G. Es decir, todos pueden tener una facilidad, entre comillas, de cumplir estándares medioambientales y, en cierto modo, también en cuanto a lo social, ¿no? Temas de igualdad de género y demás. Pero, amigo, la parte del governance de la G es más difícil de cumplir en compañías que ni siquiera muchas de ellas tienen consejos de administración, que no tienen informes de responsabilidad social corporativa o de gobierno corporativo, perdón, ya las empresas cotizadas desde hace mucho tiempo, las empresas más grandes. Entonces, claro, como tú decías, ¿no? Si al final tienes que sacar una nota conjunta, es posible que a las pequeñas y medianas empresas les penalice la parte de la G por la dificultad de cumplir con ellas, ¿no? Pero un poco estabas dando tú la solución. Oiga, pues ponderemos más la parte medioambiental, ¿no? Pero claro, tampoco te puedes hacer trampas, ¿no? En el solitario y decir, no, la G no importa. Otra cosa que nos comentabas en alguna otra presentación que es que la solución de Lighthouse incluso te da la nota cada una de las 3 y te puede hacer un asesoramiento sobre cómo mejorar la G, la E o la S, Claro. depende de dónde falles más, ¿no? O sea que se pueden tomar también como compartimentos estancos antes de dar una nota. Nosotros, final, ¿no? el planteamiento hecho desde, y sobre todo, como has dicho antes, que esto se hace desde el Instituto Español de Analistas Financieros, que es una asociación profesional, una entidad sin ánimo de lucro, independiente, y que tiene en esto, sobre todo, un espíritu de servicio. Cuando nosotros nos hemos planteado esto, ligándolo también con la pregunta anterior que tú hacías, claro, la G, cuando tú preguntas a compañías cotizadas, ¿vale? Pero también a compañías pequeñas cotizadas, y sobre todo cuando preguntas a inversor institucional interesado en compañías cotizadas, te dice que la E es muy importante, que lo ambiental es muy importante y lo social también. Te dice que hay mucho greenwashing, o sea que al día de hoy también hay mucho posicionamiento de las compañías para intentar ser vistas como más verdes probablemente en lo que algunos casos son, porque es un tema de marketing, digamos, del posicionamiento de mercado de las compañías, pero te dicen que, y esto es algo que está sobre todo en el mundo anglosajón desde hace muchísimos años, ese sí que es un tema que viene de muy atrás, no de 5 años, sino de muchísimo atrás, que lo más importante para ellos en muchos casos es el governance de las compañías, el cómo se toman las decisiones entre las compañías.
Y esto afecta, sí, claro, sobre todo a las compañías cotizadas a las cuales todos los días en mercado se les pone un precio por cruce de oferta y demanda, pero que afecta a muchas otras compañías, también a las no cotizadas, porque cuando cualquiera se acerca a ellas para tomar una posición, para plantearse una inversión en la misma, el governance de la compañía es crítico, ¿vale? Y por lo tanto, ligado con esto, y lo que tú decías ahora de cómo mejorar, de ayudar, de la dificultad que tienen las compañías, yo creo que cuando yo he visto, nosotros hemos hecho un rating que es extremadamente riguroso, solvente en cuanto a los temas que preguntamos, adaptado a que las compañías tengan capacidad para dar la información, pero no es un rating banal, ¿vale? Es un rating profundo de las compañías, ¿vale? Que acaba tocando los temas que son claves en cada uno de los puntos y que tiene dos lecturas. Tiene una lectura de examen o de valoración de la compañía cómo está ahora mismo, o si quieres tiene tres. Tiene una segunda lectura complementaria con esta, que es de evolución. Yo voy a poder ver y la compañía va a poder ver si mejora o no mejora en el futuro. Pero para conseguir esto tiene una tercera, que es para mí casi la más importante, que es una lectura de asesoramiento a la compañía. Que es decir, le digo a usted, si usted, al día de hoy usted está así, si usted quiere mejorar, ¿dónde tiene, como dicen los anglosajones, ¿no? El palabra los llamados quick wins, ¿no? O cosas que si yo hago, mejoro rápido, ¿no? Las formas rápidas o sencillas de mejorar algo, ¿no? Porque son asequibles. ¿Cuáles son las cosas más sofisticadas que yo tendría que hacer? ¿Dónde tengo que poner el énfasis y dónde no? Pues el servicio que nosotros aportamos no es un servicio de rating, sino una compañía lo que va a poder hacer es decir, no, yo ahora mismo no quiero un rating, lo que quiero simplemente es que usted me haga un rating interno, ¿vale? No público, sino simplemente me diga cómo estoy y qué tengo que hacer para mejorar. De tal manera que el planteamiento que nosotros hacemos es a la compañía cuando le hagamos un trabajo de evaluación de esto, es decirle, mira usted sale así por esto, si usted quisiera mejorar, debería tocar estos palos, o sea, debería incidir en estas cuestiones, porque son las que regulatoriamente le afectan más, ¿vale? Y el efecto de hacer ese tipo de cosas en su rating sería este. Es decir, ¿cuál es el impacto en la mejora? Porque alguien me podría decir, pero si hago todo esto que me va a costar mucho trabajo, ¿qué rendimiento tiene desde el punto de vista de la percepción? Desde el punto de vista de un rating solvente, de la percepción que tendría, digamos, un financiador, un inversor de mí mismo, ¿no? Pues yo le diré, mira, si usted hace esto, el rating deberá evolucionar en este sentido, en esta dirección, ¿no? Y ahí cerramos el círculo, ¿no? Estamos en un campo que es de valoración estricta, ¿vale? Pero también entramos en un campo de mejora, ¿vale? O sea, ¿qué tengo que hacer para mejorar? ¿Vale? ¿Y dónde tengo que incidir para mejorar? Dígamelo usted porque yo regulatoriamente estoy ciego, o sea, yo tengo muy poco conocimiento. Si usted me aporta esto, yo puedo tomar las decisiones y muchas de ellas afectan al gobierno corporativo, por cierto, son relativamente fáciles de tomar, ¿vale? Entonces, el que la compañía pueda mejorar es, en muchos casos, bastante sencillo. Simplemente hace falta saber cómo. Y nosotros nos planteamos el servicio que vamos a prestar desde Lighthouse NSG en esos términos. Un servicio de yo puedo usted decirle cómo está. Esto va a permitir ver evolutivamente qué es lo que hace, o sea, cómo se mueve, pero luego también le voy a decir qué tiene que hacer para mejorar. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que estamos concluyendo la jornada, porque en el chat ya no tenemos más preguntas y son las 10:15 ya, o sea que les hemos robado 10 minutillos a los asistentes. Mis Pero disculpas. yo creo que ha merecido la pena porque ha sido muy interesante, como siempre, ¿no? Entonces, Vale. por mi parte, nada más. Felipe, bueno, ya lo conocéis los asistentes, pero andaba ligado con otras cuestiones y se ha tenido que marchar, con lo cual os despedimos en su nombre. Muchas gracias por haber venido. Por supuesto, también desde la bolsa, desde Bolsas y Mercados, desde el entorno premercado, desde Lighthouse, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y recordar, gracias Álvaro, recordar que el que quiera la presentación que la solicite, o sea, a ti o a Felipe, o sea, que es una presentación que está a disposición de cualquiera que la pida y que si quieren pedírmela a mí directamente o consultarme cosas directamente por email, pues que lo hagan. Estoy abierto a dar información a quien quiera. Sí, yo se la voy a pedir, o sea, si te parece me la mandas a mí también, yo se la paso. Sí, te la mando, sí. También. Sí, te la mando por correo ahora y tú ya la distribuyes. Yo la distribuyo, perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y esperemos tener más jornadas con AFTE, por supuesto. Seguro que Gracias, sí. Alfredo. Gracias a ti, Álvaro, y a todos. Bueno, Hasta luego. un saludo, Adiós. hasta luego. Adiós.